Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de los métodos para conseguir independencia en Asia y África. Bueno, eh, este video se va a basar más o menos en tres partes importantes. La primera, explicar los tipos de movimientos que se dieron junto con ejemplos, el rol e importancia de los líderes y por último la organización política. En primer lugar, veremos cómo fue la lucha armada como lo fue en un país como Vietnam, movimientos no violento, como en India, movimiento de masas, como lo fue Ghana, y movimiento de élite, como lo fue en Líbano. Posteriormente pasaremos a ver el rol e importancia de los líderes de los movimientos independistas. Pasaremos primero a ver a Ho Chi Minh por Vietnam. En India veríamos a Nehru y a Gandhi, Mahatma Gandhi. En Ghana a Wayne Nkrumah y en Líbano a Henry Dent. Por último, se pasará a una explicación de la forma de organización política que hoy en día tienen estos países. Bueno, en primer lugar, la lucha armada, que vamos a tomar como ejemplo a Vietnam. Entonces, en Vietnam, en 1941, aparece el Viet Minh, que es el Ejército de Liberación Nacional creado por eh, Ho Chi Minh en 1941, que buscaba este movimiento, la independencia de Francia, que en ese momento era su colonizador, y fin de la ocupación japonesa. En ese momento se encontraban en la Segunda Guerra Mundial y Japón había invadido a Vietnam con el fin de quedarse con la colonia que era francesa y Japón, recordemos, era potencia del eje y Francia era aliada, entonces le beneficiaba mucho a Japón tener la colonia. Sin embargo, en 1945 la Segunda Guerra Mundial acaba y las potencias del eje son derrotadas. Por lo tanto, cae Japón. Ese mismo año, el Viet Minh, en una acción militar que me faltó explicar que el Viet Minh es una guerrilla, más que todo, ocupa Hanoi el 2 de septiembre. Lo que pasa es que se establece entonces un gobierno provisional. Sin embargo, esto no funciona del todo. En 1946, las tropas francesas que Francia mandó para mantener la colonia bombardean Haiphong, que tiene esto como consecuencia la Primera Guerra de Indochina, que va a durar hasta 1954. Bueno, en 1954, tras muchas muertes por ambos lados, sin embargo, los franceses logran tener menos bajas que los vietnamitas. Los franceses piden el cese al fuego. ¿Por qué? Porque una batalla tan histórica como la batalla de Dien Bien Phu, los franceses se ven en una total derrota, un total fracaso. Por lo tanto, se establece entonces la Conferencia de Ginebra en 1954, que propone esto, el alto al fuego y la división en el paralelo 17, siendo el norte para la parte comunista y el sur para la parte capitalista. Por lo tanto, el norte quedaría como la República Democrática de Vietnam y la parte del sur como el Estado de Vietnam. Bueno, pasaremos ahora al movimiento no violento, que tomaremos como ejemplo a India, la sexta parte de la humanidad. Bueno, en el siglo XX, India ya toma como un impulso, además, un impulso más grande para la lucha nacional por la independencia. ¿Por qué se ve esto? En 1985 se crea el Congreso Nacional Indio. Este Congreso Nacional Indio busca pues la independencia o por lo menos participar activamente del gobierno de la India. Sin embargo, durante el siglo XX y más en especial después de 1910, gracias al Congreso Indio y otros partidos políticos dentro de la India, de pues que los indios manejaban, eh, este, este impulso se ve como acrecentado. Posteriormente, el Congreso Nacional Indio evolucionaría al Congress Party, que
oye, que es el partido de más, es el partido más grande, el partido político más grande del mundo. Bueno, pero antes de preguntar, de seguir, hay que preguntarnos si de verdad esto fue no violencia. Pues la verdad sí hubo violencia, pero la supieron controlar bien. ¿Por qué? Aparecería Mahatma, que significa alma grande, Gandhi, que concentrará a millones de personas en campañas nacionales por la desobediencia civil. Sin embargo, promulgaba una política de no violencia. Él buscaba la independencia mediante la no violencia. Eso era lo que les hacía ver a todo el pueblo, la no violencia. Entonces, sí hubo violencia, pero Mahatma Gandhi, junto con Jawaharlal Nehru, lograron que esta revolución se diera más pacíficamente que, por ejemplo, la de Vietnam. Un ejemplo claro de esto es la Marcha de la Sal, en donde el Mahatma Gandhi caminó 5.000 kilómetros hasta las costas indias a sacar sal en muestra de protesta contra los colonizadores ingleses que manejaban la sal en India. Bueno, el 15 de agosto de 1947 se da la independencia india, gracias a la no violencia. Pero sin embargo, en zonas de mayoría musulmana se separan. Estas zonas que se separan eventualmente evolucionarían en lo que hoy se conoce como Pakistán. En 1950 ya se proclama como república formalmente la India y se aprueba una nueva constitución. Lo que se sigue ahora serán los movimientos de las masas, como fue en Ghana. ¿Por qué aquí sí fue movimiento de masas? ¿Por qué coger este ejemplo? Bueno, India también es un ejemplo de movimiento de las masas, pero ahora lo veremos desde África, donde hay menos gente, porque en la India eran muchísimos más, ¿no? Entonces, un poco más original hacerlo con un país como Ghana. Entonces, ¿en qué se vio diferenciado esto? Pues más participación del pueblo, precisamente por los dos partidos, la UGCC, que fue fundada por J. D. Danquah, y el CPP, que fue fundado por Wen Krumah. Lo curioso del asunto es que Krumah pertenecía al UGCC de Danquah. Sin embargo, Krumah poseía unos ideales mucho más radicales, pues y él mismo fue miembro del Partido Comunista Inglés. Entonces, al ver esto, él no comulgaba con muchos de las ideas conservadoras de Danquah y pues se salió. Con esto, el CPP, cuando él funda el CPP, él tiene el apoyo de los jóvenes. Bueno, en 1948 se presentan las protestas en Accra, las famosas protestas en Accra después se expandieron por todo el país. De norte a sur, de este a oeste, el país está en revueltas. ¿Qué crea esto? Que después las autoridades investigarán y arrestarán a varios miembros de la UGCC, del cual Kuruma era miembro en ese entonces. Ya se había salido en ese entonces, discúlpenme. Pero Nkrumah fue arrestado en 1950 cuando requisaron su domicilio y encontraron eh, papeles comunistas y además eh, una identificación del círculo, que era el círculo era una organización que buscaba eh, la independencia, pero por medios violentos. Entonces, sin embargo, desde la cárcel organiza el partido, el CPP. Con esto se gana el apoyo de la clase trabajadora. Posteriormente, eh, los ingleses ven que mantener a Krumah en prisión no es una opción. Por lo tanto, lo liberan en 1951 y en 1957 logran la independencia. Hasta ese momento se llamaba Costa de Oro, pero desde el 6 de marzo de 1957 comienza a llamarse Ghana y hoy en día lo conocemos así. Bueno, por último, vamos a ver el movimiento de élites que fue el del Líbano. ¿Por qué movimiento de élites? Porque en realidad solo se movió la élite, la élite colonial.
para, para lograr esa independencia. La independencia del Líbano fue más bien una jugada política. ¿Por qué? Antes de 1943, que es cuando gana la independencia, eh, el Líbano, eh, 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 el Líbano pertenecía a Francia. Francia tenía una comisión que regulaba las que pasaban en Siria y en Líbano, ambas colonias francesas. ¿Qué pasa? Cuando en 1941 la Alemania nazi logra tener la mitad de Francia, se instaura el gobierno de Vichy. Entonces, ¿qué pasa? A partir de 1940, Hitler emprende su campaña en el norte de África, la campaña africana. ¿Qué crea esto? Que se dé una preocupación por las colonias, por perderlas. Por lo tanto, a Henry Dents, era el que era alto comisionado de Siria y Líbano, se le ocurrió independizar la colonia para que ésta no sufría tanto los estados de la Segunda Guerra Mundial, pero quedara un, como un, como lo que hoy en día es Australia con Inglaterra, que le debe lealtad, pero no es colonia. Entonces, esto más que todo fue una medida de precaución antes de que los nazis tomaran el control sobre la provincia. Bueno, pasaremos ahora a la segunda fase de esta investigación. Va a ser una fase más corta, que será analizar el rol e importancia de los líderes en los movimientos. En primer lugar está Ho Chi Minh por Vietnam. Entonces, ¿cuál fue el rol de Ho Chi Minh? El rol de Ho Chi Minh fue que él fue el primero que que se interesó realmente por la revolución, que buscó la independencia, que intentó por todos los medios la independencia. Él fue el alma de la revolución. Él fue a París a pedir mejores condiciones para los habitantes de Vietnam. Por otro lado, él fue el mismo que fundó el Viet Minh en 1941 y él, gracias al Viet Minh fue que se logró la independencia. Posteriormente está por India Gandhi y Nehru, dos líderes. ¿Por qué? Porque fue el líder de las masas, de las millones, de las millones, y Nehru fue el político, el que se encargaba de la politiquería. Gandhi era el pacífico, Nehru era el político. Entonces, Gandhi buscaba la paz, más que todo la independencia mediante la paz, pero invitaba a la desobediencia civil. Nehru, como ya dije, era el político, pero además fue él el que se convirtió en primer ministro. Bueno, por Ghana está Nkrumah, que entonces, ¿cuál fue el rol? Él se involucró mucho más que algunos miembros de su antiguo partido, el UGCC. Esto lo convierte también como en el alma de la revolución. Y además planteaba soluciones más radicales. Esa es la importancia de más radicales. Esas soluciones más radicales fueron las que en verdad ayudaron a la revolución. Y además, igual que Nehru, fue él quien quedó de primer ministro, no Dan Quah. Además, él cuando era primer ministro mandó a arrestar a Dan Quah. Bueno, por último está Henry Dents por Líbano. Entonces, ¿por qué Henry Dents es tan importante? La importancia de Henry Dents radica en su eh, idea tan innovadora de mejor que nosotros demos de independencia a la colonia que perderla en manos de los nazis. Esa es la importancia. El rol de él fue abogar por esa independencia, que se logró en 1943. Bueno, por último, y la parte aún más corta que la anterior, pasaremos ahora a ver la organización política de los países de los que acabamos de hablar. En primer lugar está Vietnam, que es un estado socialista. Y si se le quiere comparar con algo
pues que se entienda más, se parece mucho a lo que era la Unión Soviética. Bueno, la India hoy en día es una república federal democrática. ¿Qué significa esto? Es una república, pues sí, para la redundancia, federal, que cada estado tiene sus leyes, y democrática, que el pueblo elige. Ghana hoy en día es una república constitucional presidencial unitaria, que significa que se rige bajo una sola presidencia y una sola constitución. Y por otro lado, Líbano es una república parlamentaria unitaria confesional. ¿Qué significa eso? Se basa bajo esto de confesional, es que se basa en una religión, que en este caso es la religión musulmana, parlamentaria, que tiene parlamento, y pues república, que en sí es un estado, una república. Bueno, espero que les haya gustado. Por ahí vi un comentario de que muy fea la letra, pero bueno, pues ahí intenté mejorarla de verdad esta vez. Igual siempre hay detalles. Por favor, comenten los que les guste, no les guste. Y gracias por ver este video. Pueden encontrar la bibliografía eh, en la descripción del video. Muchas gracias.